Inuhuey tlapiyali Cocutluk, Itluca Monsanto. Volhuya Monsanto, tu Sintle, tu tu café, de noche ino catituanti techpulúa porque amotneki Monsanto, huevo escuatlopile, México y tuca Calderón, cate zacto histeyol, ciego, zacto histeyol, sordo, amotlacaqui, amoquineki ki itlas, tlaya problema, cate itzto y tuca Monsanto, que la tali es de tuanti. Ini tlali, ini sintli, ini head es de tuanti, porque kipia mia shiwit indígenas amutpia Zuntecumit, amutpia Ixtamatiliste, pero amutimucahuase, tanto Neca Huejutla, Neca Huasteca, Nica Sierra, por parte de Hidalgo, Itztuque, más de 2000, más de Matlactis, Sempoale, Chicombe, Macegualme, Cati Itztuques listos para Quiquetzase, Ini, Tentequit Quichihua, Ini Monsanto, Tatelhuía a la Zagarpa, Tatelhuía a la Semarnat, Tatelhuía para Monsanto, Macalaqui, Tequitis pan ejido, Tequitis pan comunidad indígena. La bestia está herida. La bestia neoliberal está herida de muerte. Pero eso no quiere decir que sea inofensiva, que somos una red indígena, que formamos parte de la UNORCA establecida en la parte baja, en la Huasteca, en la Sierra, en la parte del altiplano, en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo. Estamos defendiendo el maíz criollo, la biodiversidad, los pequeños manantiales, los ríos, el suelo, la vegetación, y le hemos parado ahí en seco que no queremos su asesoría técnica, ni la Zagarpa, ni la propia Semarnat, que tiene ahí comprados a sus despachos técnicos, que nosotros los campesinos y los indígenas tenemos nuestro propio método de producir, nuestro propio método de producir alimentos sanos, el maíz, el frijol, el chile criollo, la lenteja, la sandía, es propiedad de nosotros como indígenas en la Huasteca. Los transnacionales han sido un golpe muy grande para nosotros, para todo el país y para todo el mundo, pero más a este país que no tiene gobierno, servirle a las empresas transnacionales y básicamente a Monsanto, a Cargill, Syngenta. No estamos de acuerdo, vamos a defender el maíz. Estamos en contra de Monsanto, de Semarnat, de Zagarpa y todas las instituciones que nos quieren exterminar en una política saqueadora. Nosotros estamos bien organizados. Ya estamos hasta la madre de que a los campesinos, a los indígenas, nos esté tachando como ignorantes y que nos diga, este es el progreso para ustedes. Si nosotros le decimos, ¿sabes qué? Queremos sembrar maíz. No, cabrón, eso no es progreso para ustedes. El progreso para ustedes son las carreteras. El poner autopistas de cuota y diciéndonos que eso es progreso. Es una burla decir que para que el campesino de Chiapas venda sus productos en Sonora. Nunca vamos a aceptar todas las leyes, todas las reformas que han hecho el gobierno federal, tanto estatal, porque nosotros sabemos que todas esas leyes van a contra de nosotros. Si ellos dicen que hay crisis alimentaria, ellos lo están haciendo, no lo estamos haciendo los indígenas. Nosotros nunca sabemos si hay hambre, porque nosotros sabemos trabajar, nosotros sabemos mantenernos. 25 años de lucha que la UNORCA ya cumplió para
gritarle al gobierno que el pueblo ya se cansó y que en Chilapa Guerrero hizo su declaración. ¡Viva la UNORCA, cabrones! ¡Viva México! ¡Viva la UNORCA! ¡Viva la organización! Desde el 2007, CNC y Monsanto, la Confederación Nacional Campesina, y Monsanto firmaron un acuerdo para un programa de conservación de semillas. La CNC, porque está pactando con un recurso que es de todos los mexicanos, no puede la CNC hacer este tipo de pactos. Monsanto con esta confederación pues han empezado a hacer esta colecta de maíces nativos. Este proyecto financiado por Monsanto no puede ser la misma empresa que está promoviendo los cultivos transgénicos en nuestro país quien resguarde nuestras variedades nativas. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. La FAO se está prestando para seguir el juego de estas grandes empresas. En la medida en que la FAO no se deslinde del asunto de la promoción de los transgénicos, nosotros lo vamos a señalar como cómplice también de estas grandes empresas. Estas semillas nativas pues es el alma de aquellos campesinos, aquellos indígenas. Que el maíz es algo esencial, es algo importante para nosotros. Nosotros de un año a otro logramos incrementarlo en 2.360 kilos. Si este programa se aplicara solamente en la mitad, en 4 millones de hectáreas de las 8 que produce maíz en este país, en un solo año estaríamos produciendo las 7 u 8 millones de toneladas que estamos importando. Y para hacer esto que hicimos, no ocupamos ni pa' maldita la cosa un mendigo transgénico. No lo ocupamos. Mejorar nuestra densidad de siembra, darle la materia orgánica que requiere nuestro terreno, adecuar el pH, controlar las plagas, realizar prácticas culturales que nos ayuden a captar más agua de lluvia. 25 cosas antes que estar pensando en una semilla diferente. El transgénico persigue únicamente, como lo hizo Nestlé, apropiarse de un patrimonio que no es ni suyo, ni mío, ni de las comunidades indígenas, que es de toda la humanidad, como es la diversidad genética, ponerle marca, ponerle factura y decir, si quieres sembrar campesino, te cuesta porque el maíz de este mundo un transgénico es una planta que ha sido transformada en su material genético, que es el material hereditario que nos hace iguales o parecidos en algunos rasgos a nuestros padres y a nuestros hijos a nosotros. Y este material hereditario que contiene la información genética, llamamos, que se transfiere de generación en generación, y una vez que se transforma, esta transformación se hereda y se mantiene en el futuro, ha sido alterada de manera artificial con combinaciones de genes de diversos organismos como virus, bacterias, otras plantas e inclusive animales, y estas combinaciones novedosas para la naturaleza se introducen por metodologías que se llaman de ADN recombinante. El ADN es la molécula, es la base molecular material de la herencia. Estas transformaciones preocuparon a los científicos desde el momento que se pudieron hacer, pocos años después del descubrimiento de este ADN, de la molécula que constituye a los genes. Y los científicos alertaron sobre una gran cantidad de riesgos bien fundamentados en los experimentos de biología molecular que se venían haciendo en estos años recientes de la biología molecular. Sin embargo, todos estos riesgos a la salud, al ambiente, han quedado sin investigarse a fondo, sin documentarse y siguen amenazando
a la humanidad y a la riqueza biológica del planeta en tanto no se demuestre su inexistencia. México es un país importante para entender un poco el avance de todo lo que ha sido la agricultura industrial, lo que se conoció inicialmente como la Revolución Verde. Científicos mexicanos como Hernández Xolocotzi y otros un investigador canadiense, Roberto McNeill, localizó el complejo de cuevas en Tehuacán, donde encontramos una gran riqueza de material. Ahí logró un registro de cerca de 8,000 años antes de Cristo. En estas cuevas se encuentra que más o menos a 7,000 años antes de Cristo empiezan a haber ya actividades que podemos definir como tendientes a la agricultura. El maestro Hernández Xolocotzi ayudó a identificar 320 razas de maíz en América. Cuestionaron que la modernización de la agricultura mexicana, de traer el maíz de Iowa, Ohio, ese estilo de agricultura, sería de gran peligro para la agricultura mexicana, que está basada en la diversidad genética que tiene los 60 o más grupos étnicos que existen en el país, ¿cierto? Pero sin embargo esto procedió y entonces se entró en la fase de la Revolución Verde. Bueno, la Revolución Verde en América Latina no tuvo un impacto sobre el campesinado, solamente 20% de los campesinos adoptaron esta tecnología y hubo una resistencia por parte de los campesinos que no era una resistencia basada en la ignorancia, sino más bien en evitar los riesgos, en no caer en una dependencia, ¿cierto?, extranjera. Y todo estaba dentro de lo que nosotros llamamos la ciencia bajo el dominio público. Las compañías multinacionales empiezan a darse cuenta que algunos de los productos que ellos suplían, como los fertilizantes, los químicos, estaban causando daños ambientales muy fuertes de la agricultura industrial. Y que la manera entonces de entrarle al tema y de básicamente controlar el sistema alimentario era comprando las empresas de semillas. Y hoy en día hay 4 o 5 empresas, entre ellas Monsanto y Syngenta y otras, que dominan el mercado de las semillas. Y elaborar un paquete genético-químico, es decir, los transgénicos, que están diseñados para ser dependientes a las multinacionales, crean un sistema agrícola que dependa de su material genético y de sus productos químicos, y esa es la manera entonces de crear una gran dependencia de nuestros agricultores a esto. Bueno, creo que la cosa más importante es desarrollar capacidades indígenas en los países en desarrollo. Solamente si tenemos capacidades en los países mismos, estos países pueden pueden desarrollar tecnologías, biotecnologías en concreto, crear condiciones nacionales, capacidades locales. Y también por esto necesita también mejorar las inversiones que tenemos en la investigación agrícola, que se ha demostrado que la inversión en investigación agrícola tiene un rendimiento muy alto. Creo que una pregunta importante sería, ¿realmente, dada la diversidad genética que existe en este país, dada el conocimiento tradicional que tienen los campesinos, dado los sistemas de producción que tienen los campesinos, realmente son los transgénicos una respuesta? Para los países en desarrollo, porque los países en desarrollo puedan tomar decisiones informadas. La conferencia va a indicar unas indicaciones que pueden ser de ayuda a la FAO y a las otras agencias internacionales para dirigir sus actividades de asistencia técnica y de apoyo a los países en desarrollo. Monsanto, to sell its genetically engineered cotton seed called Bolgard. That promise did not come off. Farmers had to use pesticides on their BT crops just the way they did on their non-BT crops.
Leading the research were Dr. Abdul Qayyum, a retired Joint Director of Agriculture who had worked with the government for over 30 years, and Mr. Kiran Sakkari, a young agricultural scientist. It expanded to other cotton districts of Andhra Pradesh over the next 2 years. What the research found out proved what farmers had said all along. టోటల్గా ఈ పత్తి మాది బీటీ మాత్రం ఫెయిల్ కాదు. మాకు ఇది పెద్ద మొత్తంలో నష్టం చేసింది. ఇటు భూమి ఖరాబ్ అయింది. ఈ రెండోది ఏంటంటే సెకండ్ క్రాప్ రాకుండా పోయింది. ఆ బీటీ పెట్టిన స్థలంలో కూడా దుంత అంటే తెల్లగా మన సౌడు లేచినట్టు మన ఈ భూమికి ఆ భూమికి అది గట్టితనం అయిపోయింది. ఆ భూమి మామూలు పత్తి పెట్టుకున్న వెరైటీ పెట్టుకున్న భూమి లూజు ఉంది. అదే బీటీ పెట్టిన దుంత అంటే గట్టి పడ్డట్టు అయ్యి భూమి కూడా అంత పొరలు తెల్ల ఆ టైప్ అయిపోయింది. అందులో మిర్చి పోసినాం, ఆ మిర్చి కూడా సరిగా మొలవట్లేదు. విషయంలో మళ్లీ మోసపోయామని గ్రహించిన రైతులు ఇవాళ వరంగల్ చౌరస్తాలో విత్తన డీలర్ల షాప్లను ధ్వంసం చేశారు, హోర్డింగ్లను తగలబెట్టారు. ఈ సందర్భంగా రైతులకు పోలీసులకు మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. నష్టపరిహారం చెల్లించకపోతే ఈసారి ఆత్మహత్యలు చేసుకోబోమని, ప్రభుత్వం మహికో కంపెనీల అంతు చూస్తామని ఓరుగల్లు రైతులు హెచ్చరించారు. Estos transgénicos prometieron hace 20 años aumentar rendimientos y esto falló. Científicos americanos han demostrado que los transgénicos no aumentan los rendimientos. Ahora dicen es que no se diseñaron para ello, sin embargo los vendieron con esa promesa. No han disminuido el uso global, a nivel global, de agrotóxicos, efectos nocivos a la salud y al ambiente. El glifosato en Sudamérica, por ejemplo, ya está siendo asociado a malformaciones y experimentalmente un colega biólogo del desarrollo ha demostrado sus efectos nocivos durante el desarrollo de animales experimentales, de anfibios. Es decir, aún para los países para los cuales fueron diseñados estos transgénicos han fallado en cumplir, que además no mejoran en nada la tecnología de la cual se adueñaron, que era una tecnología pública en su centro de origen y diversidad, que es México para el caso del maíz. Además tenemos el problema de la contención. Estos cultivos no se pueden contener en los sitios en los cuales son aprobados, son designados para su siembra, se escapan estos transgenes vía el polen, vía la semilla, en el primer caso a corta distancia, en el segundo caso a larga distancia. Esto provoca que se dispersen a siembras de maíz que no deberían de contener estos transgenes, se introduzcan en su genoma y ahí las incertidumbres, los riesgos y las insuficiencias aumentan. El efecto que va a tener un gen en un organismo depende del resto de los genes. Y entonces acá tenemos una gran cantidad de casos que se deberían de estudiar y que van a ser imposibles de documentarse, puesto que cada variedad tiene diferencias importantes en sus genomas y por lo tanto los mismos transgenes pueden producir efectos diferentes. Entonces, en un país como México, la introducción de estos materiales implica riesgos incontestables que han sido demostrados científicamente, de la milpa, en la cual no solamente se produce el maíz, sino se produce el frijol, la calabaza, el chayote, los quelites, dando lugar a una dieta diversa, entonces cualitativamente muy rica. La productividad total es mayor en una milpa y no solamente es mayor en cantidad, sino es mejor en diversidad y en su calidad nutricional, puesto que provee al campesino y a los consumidores de una diversidad de productos agrícolas que hacen una dieta balanceada. Muchos consumidores en las ciudades nos preguntan cómo nos podemos remineralizar. Por lo tanto, recurren a comprar pastillas, a comprar complementos minerales que no les son útiles. ¿Por qué? Cuando las personas de la ciudad comienzan a trabajar con este tipo de herramientas como son el metate, la mano, el molcajete, nosotros podemos ver que hay una diversidad en remineralización. ¿Cuál es la diversidad de la remineralización? Primero, la remineralización comienza por el origen de este chile. Este chile vino de un suelo, contiene la memoria de un suelo. Este chile, al tener la memoria de un suelo, se mezcla con la memoria mineral de esta roca. Esta roca es diferente del suelo donde vino este chile. Entonces hay una conjugación muy heterogénea de minerales. Ahora, esta mano es de una piedra y de un origen mineral diferente del metate.
el chile es diferente del metate y de la mano. O sea, lo que tenemos aquí es microcapsulados minerales que automáticamente tienen reacciones orgánicas, formaciones bioquímicas aquí que se hacen, y esas reacciones bioquímicas pues van a conjugar todos estos minerales. Y la propia biología que se desarrolla aquí de fermentaciones dentro de estos minerales hace con que la gente comience a tener una sana asimilación de estos minerales. Por lo tanto, la mejor manera de remineralizarse es tener un metate, una mano y un molcajete. Si hoy hablamos de una gran crisis en el mundo, que es la crisis del agua, debemos comprender que hay una crisis del agua desmineralizada. Una agua que es reutilizada en las ciudades y cada día que pasa, por mayor utilización, se desmineraliza y queda de mala calidad. Esta agua es mineralizada y los minerales son contenidos en estas rocas. La riqueza de minerales de estas rocas nos garantiza la riqueza mineral de esta agua, que es también un alimento. Así como el agua es un alimento, es importante que nosotros mineralicemos nuestros alimentos. Hoy, el mundo busca minerales en los alimentos y los alimentos enriquecidos con más minerales. Los europeos están desesperados, los norteamericanos están desesperados. Los bajos contenidos de minerales llevan a la obesidad, llevan a un consumo excesivo de agua para un equilibrio. Entonces, nosotros tenemos que empezar a buscar en los minerales aquella riqueza mineral para tener nuestra salud, para recomponer nuestra salud y la salud de nuestros hijos y nietos. Minerales que contienen esta roca, como selenio, como vanadio, como cromo, son hoy estratégicos, son los denominados trazos. Las trazas son aquellas cantidades de minerales muy pequeñas presentes en los alimentos. Su ausencia lleva a que existe una carencia total de salud. Su presencia garantiza la descontaminación del cuerpo humano. Un alimento que tenga selenios, y estas rocas tienen pequeñas cantidades de selenio, lleva a que se produzca um alimento mineralizado com muito selênio, e este selênio serve para desintoxicar mercúrio, desintoxicar cádmio, desintoxicar plomo. Se nós temos em uma roca como esta o cromo é um mineral fantástico para evitar a diabetes. Há uma carência de cromo, uma traça hoje em los minerales, e com harinas de roca podemos recomponer uma agricultura orgânica para enriquecimento. Tendremos então o que se define como alimentos nutracêuticos, alimentos que nutrem e alimentos que curam. O mundo está buscando isso. E nós, por termos esta grande facilidade de ter rocas e conhecermos isso, e termos a sabedoria popular que lo domina isso, temos e devemos começar a produzir as harinas de rocas, os alimentos mineralizados para manter a vida, a riqueza da vida. O ouro hoje que está nos rios é um ouro distinto. É o ouro da água mineralizada, o ouro da agricultura rica em minerales, o ouro da saúde e da felicidade da humanidade. Estamos sustituyendo una tecnología por una biotecnología que ha sido generada para un sistema agrícola extensivo, industrial, que ha probado sus perversidades y su incapacidad de resolver los problemas de hambre en el mundo. El objetivo de esta reunión es de analizar la utilización de la aplicación de las biotecnologías, de todas las biotecnologías en los países en desarrollo, para luchar contra la hambruna, para luchar contra la pobreza, para poner al servicio esta nueva tecnología tan avanzada también de los más, de los más pobres. En no caer en la trampa de creer de que el problema del hambre es un problema ligado a la producción. El problema del hambre en este mundo es un problema que se explica por cuestiones de pobreza, por problemas de acceso al alimento, por problemas de acceso a la tierra, y también porque los modelos económicos que dominan nuestros países están forzando a un modelo agroexportador, no solamente de alimentos, sino también de biocombustibles que están utilizando incrementadamente tierra agrícola. Los transgénicos son parte de un modelo de producción antiecológico, con grandes monocultivos, en los cuales también se utilizan fertilizantes químicos, insecticidas, también herbicidas. Los sistemas están produciendo resistencia. Ahora ya no se puede eliminar con el Roundup y hay que utilizar 2,4-D, o sea,
El Roundup actúa como una especie de antibiótico en el suelo, eliminando poblaciones de micorriza, de Rhizobium, que fija nitrógeno, de antagonistas que controlan ciertos patógenos en el suelo, así como también se sabe que puede incrementar la inhibición de la producción de fitoalexinas, que son sustancias que las plantas producen para defenderse de la enfermedad, o sea, afecta el sistema inmunológico de las plantas en un sentido más amplio, ¿no? Y por otro lado, el BT, además de los efectos que puede tener de resistencia y de contaminación a los maíces nativos, también el BT es exudado por las raíces del maíz y afecta las poblaciones microbianas del suelo, así como también afecta las poblaciones de los insectos benéficos y polinizadores que están asociados a los cultivos, porque hay otros insectos, como los áfidos, por ejemplo, los pulgones y otros, que no son afectados por el BT, porque el BT es específico para lepidópteros, ¿no? Para el cogollero, cosas de ese tipo. Entonces, estos áfidos acumulan la toxina en su cuerpo y cuando se las comen otros, las mariquitas o las catarinitas, no sé cómo llaman acá en México, estos insectos benéficos se comen a sus pulgones, ellos acumulan también las toxinas y básicamente su sobrevivencia baja radicalmente y eso entonces afecta el control biológico de otras plagas que son secundarias y que se pueden explotar porque nosotros hemos eliminado sus controles naturales. Entonces, todas estas tecnologías, antes era un pesticida una plaga, ahora un gen una plaga, son básicamente tecnologías que tienen impactos muy severos ecológicamente porque afectan el equilibrio. Y resulta que en el agroecosistema, como ocurre también en el sistema genético que nos explicaba muy bien Elena, es como un dominó. Si tú afectas a uno, todo está conectado. Entonces, si uno afecta una pieza del dominó, empieza a caerse todo, empieza a gatillarse una cadena de efectos ecológicos en el sistema. Y eso es lo que hacen estas tecnologías. Y por otro lado, las líneas transgénicas tolerantes a los herbicidas, con todas las consecuencias ecológicas en cascada que pueden desencadenar cuando se les libera al ambiente, además de los efectos genéticos durante el desarrollo que al acumularse los transgenes en los diferentes variedades y inclusive maíces silvestres como son los teocintles en México pueden desintegrar los genomas y el desarrollo de estos organismos. El maíz en su centro de origen que es México se está atacando a un nivel muy fundamental y probablemente con consecuencias irreversibles sin que las compañías que están liberando esta tecnología tengan los antídotos para resolver las posibles consecuencias que ni siquiera ellos pueden prever. Todo esto producto del mejoramiento autóctono se le quiere utilizar, se quiere aprovechar para convertirla en una pequeñita fábrica viva que exprese sustancias que normalmente se producían en los laboratorios farmacéuticos, como diversas medicinas o químicos intermedios de la industria farmacéutica que ni siquiera sabemos cuáles son, puesto que están protegidos por secreto industrial y están atentando contra la seguridad alimentaria. Esto sí que es un atentado a la seguridad alimentaria porque están haciendo esto en una planta que es quizás el grano más importante del mundo hoy en día. Y son estas compañías las mismas que están proponiendo estos experimentos a campo abierto en México. Tengan el campo de México abierto para su experimentación, aumenta sin lugar a dudas estos riesgos. Y frente a estos nuevos desarrollos del maíz bioreactor, creo que la prioridad de un país como México, que es centro de origen de este cereal, debería de ser prohibir el que se le use como una pequeña fábrica productora de químicos que no se van a poder comer, convertir a todo el proceso de la agricultura en mercancías, privatizar la vida, de patentar la vida. Esos grandes capitales que otrora se dedicaban a la industria farmacéutica o a la industria de agrotóxicos, de químicos, puedan apropiarse de la base de la vida misma y de la agricultura y de la generación de alimentos, que es la semilla. Hace 15 años, cuando hubo la cumbre mundial para el milenio y se habló de las metas de desarrollo del milenio, se estimaba que habían 842 millones de personas con hambre y entonces la cumbre ha determinado la meta reducir a la mitad este número de personas que tenían hambre y en vez de reducirlo
La crisis alimentaria del 2008, la crisis financiera de estos 2 años han aumentado el número de personas con hambre hasta 1.000 millones, como estaba diciendo antes. Entonces la situación está empeorando en vez de mejorar. Esto no es aceptable. Nosotros tenemos que hacer todo el posible para invertir esta tendencia, para luchar una vez por siempre contra este problema que que afecta tan de nuestros hermanos en muchos países. Entonces, bueno, en realidad no ha funcionado para multiplicar los alimentos, y esto, ayer estando en la reunión de la FAO, también encuentro que ellos mismos reconocen que no se ha incrementado el rendimiento y no se ha reducido el uso de agrotóxicos. Exacto, no se ha reducido el hambre. Pues. El hambre no tiene nada que ver con producción. O sea, nosotros podríamos utilizar métodos ecológicos, pero si nosotros no solucionamos las causas fundamentales por qué hay hambre, no vamos a poder solucionar ese problema. Por ejemplo, ustedes en México pueden doblar la producción de maíz si quieren, pero resulta que los Estados Unidos hacen un dumping de su sobreproducción. Ellos subsidian su maíz, entra ese maíz más barato de lo que lo producen los campesinos, se cae el precio y los campesinos tienen que emigrar a California. Y allá en California, que yo soy de allá, estamos preguntando por qué vienen tantos mexicanos. Entonces, son problemas fundamentales de iniquidad, de pobreza, de falta de acceso a la tierra, que está muy concentrada, y otros problemas que los que explican el hambre. No tiene nada que ver con producción. En este momento tenemos suficiente alimento, a pesar de que se está usando la tierra agrícola para producir biocombustible, productos de exportación, suficiente alimento para alimentar a 9.000 millones de personas. Y entonces, el hambre no obedece exactamente a la falta de producción, ¿no? Gran mito, es un gran mito, y lo que tenemos que entender, hay que subir la producción, eso sí, hay que mejorarla, hay que crear sistemas que sean resilientes al cambio climático, que produzcamos sin pesticidas para poder tener un ambiente sano, conservar la biodiversidad, pero tenemos que, primero que nada, solucionar los problemas fundamentales que son los que llevan a cabo, que son las fuerzas que explican por qué hay hambre y por qué hay inequidad. Y uno de esos son los tratados de libre comercio, la globalización. Estamos inmersos en un sistema mundial económico que es totalmente en contra de la autosuficiencia alimentaria. La naturaleza no se puede controlar, no se puede manipular como nos venden los biotecnólogos. Las compañías fueron capaces de utilizar a los seres vivos en beneficio de sus intereses lucrativos mediante la ley internacional de patentes que los protege y que les da derechos de propiedad sobre aspectos de los seres vivos. Interacciones que hacen que cualquier modificación a ciegas, como lo es la biotecnología, impliquen incertidumbres muy grandes. Frente a incertidumbres y a riesgos potenciales que amenacen aspectos fundamentales de la alimentación, de la salud, del ambiente, en fin, de todos los aspectos que pueden afectar la vida sobre la Tierra, se debe de adoptar una medida, una posición, una postura, políticas precautorias. Gracias al Congreso y al gobierno mexicano, las multinacionales que siempre han traficado con influencias podrán continuar con su biopiratería histórica con total impunidad y al mismo tiempo perseguir y demandar a cualquier campesino o agricultor que no les pague. De paso, se hicieron de un lugar privilegiado en el Congreso para seguir influyendo en las políticas sobre las semillas en nuestro país y, por si fuera poco, financiados con dinero público. Y todo lo que está pasando con la aprobación de las siembras experimentales de estos transgénicos ya obsoletos a estos intereses corporativos. Resistir, ¿cierto?, el avance de la agricultura industrial, pero no podemos dejar la resistencia solo en las manos de los campesinos. Yo creo que es muy importante esta campaña de educación a los consumidores, porque los consumidores somos todos, ¿no? Estos sistemas están afectando nuestra salud, nuestro bienestar, entonces creo que podemos tomar acción también como ciudadanos, en el sentido de que entender de que comer es un acto político y un acto ecológico. Grupos como Greenpeace, como Guerreros Verdes han manifestado que este tipo de biotecnología puede resultar contraproducente para la salud de las personas. ¿Hay alguna información? ¿Se analiza esta posibilidad también? Eso se refiere a los organismos genéticamente modificados en concreto, creo. A eso sí, usted se refiere. Los organismos genéticamente modificados tienen unas ofrecen oportunidades muy importantes para mejorar la productividad agrícola, pero también, como todas las tecnologías del mundo, tienen riesgos. Y estos riesgos tienen que ser evaluados caso por caso.
hay una asociación muy grande en el uso de biotecnología asociado con el capital privado y en donde lo fundamental es la reproducción del capital y no es necesariamente resolver el hambre, resolver el asunto de salud, no necesariamente esto, cuando lo que predomina en todo el uso o el desarrollo de biotecnologías más recientes, lo que predomina es el capital privado, en cómo se canaliza esto y quién es el que selecciona los problemas por investigar. Y esta selección de problemas por investigar, y el caso del maíz transgénico es uno, no tiene el objetivo de acabar con el hambre en el mundo. El objetivo oculto es el de llegar al monopolio, el control del elemento clave de toda la alimentación, que son las semillas. Y esto es para donde se está orientando en buena medida la investigación. Todos los esfuerzos que hay divulgativos van en esta dirección y el objetivo no es necesariamente resolver el problema de la alimentación en el mundo, sino es aumentar el capital, reproducir el capital de tipo privado. En este momento tenemos 2.000 millones de personas que están bajo de seguridad alimentaria. Y son 4 cultivos que dominan. Es la soya transgénica, resistente al Roundup, que es un herbicida que produce la Monsanto, y que el 65% de toda el área transgénica del mundo es soya transgénica, resistente al Roundup, por lo tanto un gran negocio para esta empresa. Maíz transgénico, principalmente hay muchos eventos, pero domina el BT, que se llama, que es una planta que tiene la capacidad de producir una toxina de una bacteria que es específica contra plagas de lepidópteros. Y después tenemos el algodón transgénico y la colza transgénica. De estas 180 millones de hectáreas, porque la conferencia de la FAO, que es mundial, está diciendo cuál es el potencial de la biotecnología, principalmente en transgénicos, para solucionar el problema del hambre y dentro de un contexto de cambio climático. Ese es el tema. De estas 180 millones de hectáreas que son grandes monocultivos, no hay ninguna hectárea que esté alimentando a ninguno de los 1.000 millones de personas hambrientas que usted habló anteriormente. ¿Por qué razón? La soya principalmente va para producción de carne y para biocombustibles. La carne no la consumen los pobres que ganan menos de $1 al día. Y el maíz también, ganado y alcohol, etanol. El algodón no alimenta a nadie y la canola tampoco. Entonces, primero que nada, es un mito de que la biotecnología en este momento esté solucionando ningún problema para alimentar, para producir alimentos para los pobres, para los 1.000 millones de hambrientos que estamos hablando. Segundo, esta agricultura es una agricultura muy vulnerable porque son grandes monocultivos con una base genética muy estrecha. Por lo tanto, su susceptibilidad tanto a enfermedades como a cambio climático, sequía sobre todo, es muy alta. Por lo tanto, nosotros estamos creando aquí una agricultura que va en dirección contraria a lo que necesitamos. Nosotros necesitamos en este momento una agricultura que sea independiente del petróleo, que sea resiliente al cambio climático y que sea capaz de producir soberanía alimentaria. Y la única agricultura que existe que hace eso en este momento es la agricultura campesina latinoamericana. La bomba de que yo conocí fue en el año 66, la primera, para matar bosque. Pero es no más. Pero que tordón, que todas esas cosas no había. Ni hierbamina, ni fitomina, nada de eso. Era la guadaña y los bueyes. El maíz, los frijoles, las papas, las yucas son producidas por el sector campesino con una diversidad genética enorme. Ustedes en México tienen maíces que pueden crecer desde 0 milímetros de agua hasta 3.000 y de 0 altura sobre el nivel del mar hasta 3.000. ¿Para qué necesitan transgénicos? Ustedes no necesitan transgénicos, ya tienen el potencial genético fundamental. Y estos sistemas son biodiversos, por lo tanto resisten el cambio climático. Las evidencias que hay en este momento donde han habido desastres, tanto huracanes en Centroamérica como sequías en Brasil y en otros países, demuestran que los sistemas biodiversos, o sea los policultivos, donde los campesinos mezclan variedades y mezclan especies, son los más resistentes. Ayer en la FAO se habló del arroz dorado. El arroz dorado no es otra cosa que una solución ciega a la ceguera, ¿no? Porque resulta que, primero entendamos por qué la gente en Asia tiene deficiencias de vitamina A y de otras vitaminas y minerales. Es porque la revolución verde
que fue la imposición del arroz, no transgénico, sino el arroz mejorado de variedades mejoradas, condenó a la gente a comer arroz y nada más que arroz, porque desplazó los sistemas tradicionales que tenían, las milpas tradicionales que tenían esos agricultores. Entonces, resulta que el arroz dorado es un arroz que tiene aproximadamente entre 1 y 2 microgramos de beta-caroteno por gramo de la planta. Un quelite que ustedes utilizan acá, la verdolaga o la amaranthus, tiene 400. ¿Ok? O sea, que una persona en Asia tiene que comerse 3 kilos de ese arroz que es dorado y que no es blanco, que sería también un factor cultural, porque usted sírvale hamburguesas rojas a los norteamericanos, no se las van a comer, hay un factor cultural. Entonces, se tienen que comer 3 kilos de arroz dorado en vez de 10 gramitos de unos quelites, que fueron eliminados por los herbicidas que promueve esta tecnología. Y además es beta-caroteno, no es vitamina A. El beta-caroteno, para que se transforme en vitamina A, tiene que ser en el hígado ese proceso. Y ahí usted necesita grasas y proteínas. Resulta que los pobres no comen grasa ni proteína. Entonces, ¿cómo se va a dar la conversión? Entonces, hay otros problemas fundamentales aquí que han llevado a este fracaso. Involucrar los agricultores mismos en la toma de decisiones, en la identificación de las prioridades, así que los programas de investigaciones se sean dirigidos. Es que tenemos un grupo ahí de científicos internacionales o burócratas internacionales de los centros internacionales, de la FAO, etcétera, que están promoviendo esto, pero por lo tanto es claro de que no es solamente la Monsanto y las multinacionales, sino también todo un aparataje oficial, internacional y nacional, y científicos también nacionales de diferentes países que están apoyando esto. En este momento tenemos un proceso de privatización, pero también de la ciencia, y las universidades y los centros de investigación están cada vez más forzados a recibir fondos de la industria privada, los cuales empiezan a determinar la agenda de investigación. Y los campesinos, los representantes campesinos indígenas rechazan esta tecnología, absolutamente. Del maíz transgénico que se pretende utilizar o que ya se está experimentando en México. El entorno que tenemos en México de dependencia del alimento principal del mercado internacional. Nosotros producimos alrededor de 22 millones de toneladas de maíz al año y consumimos 32. De tal manera que tenemos que importar 10 a los Estados Unidos, 10 millones de toneladas. Ahora, pero esto es una tendencia que va en aumento. Quiere decir que por cada 10 kilos de maíz que consumimos, 3 kilos vienen del mercado exterior. Entorno en el cual la gestión de las multinacionales ha encontrado un ambiente propicio. Y por eso es que hay una predisposición, hay en buena medida del gobierno mexicano, para el uso de estos materiales transgénicos que se les han vendido al gobierno mexicano como que si fueran la respuesta a la seguridad, a la soberanía alimentaria. La promesa es, si permites que se siembre comercialmente maíz transgénico en México, entonces ya se van a acabar los problemas de falta de alimentos, de inseguridad alimentaria. Sí, claro, vas a producir lo necesario, no vas a necesitar importar. Ese es el argumento. Sin embargo, tenemos estudios que se han hecho aquí en México que muestran que nuestro país tiene la potencialidad para producir el doble de lo que consume. El consumo nacional aparente de maíz en este momento es de alrededor de 33 millones de toneladas. Tenemos la capacidad para producir 57 millones de toneladas con tecnología de maíz no transgénico, usando fundamentalmente el germoplasma tan variable, tan diverso. Tenemos 59 razas nativas de maíz desarrolladas en México durante 300 generaciones y en la cual hay 62 grupos étnicos que están conservando, que están cuidando, que están atesorando en este país. Y entonces, a partir de estos materiales, tenemos ya tecnología pública
que ha sido desarrollada por la Secretaría de Agricultura misma, que permitiría, en un esfuerzo de algunos años y de inversiones, producir, repito, casi el doble de lo que el país está consumiendo en este momento. 9 millones de hectáreas en el país. Y de esos 9 millones de hectáreas, 1,5 millones es de riego, en buena medida. Bueno, hay 500,000 hectáreas de riego sembradas en Sinaloa, y que es el principal productor de maíz. El segundo es Jalisco. Y pero tenemos 6,5 millones de hectáreas que son de temporal, y que tienen una enorme diversidad en condiciones en que se producen. Además de esos 9 millones de hectáreas, tenemos reservas probadas de maíz. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que en el sur-sureste del país, donde circula el 63% de todo el recurso de agua dulce del país, está siendo subutilizado. Y tenemos ahí por lo menos 2 millones de hectáreas de tierras de labor que se siembran bajo temporal, es decir, un ciclo al año, porque no tienen la infraestructura de riego, estando, podemos decir coloquialmente, a tiro de piedra de fuentes de agua, tanto en el subsuelo, el río Papaloapan, etc. Si tan solo 1 millón de hectáreas de esas tuvieran el acceso a esa agua, entonces ahí aumentaríamos nada más en eso 8 millones de toneladas. Pero también tenemos 9 millones de hectáreas en México que son de vocación agrícola, pero que están siendo manejadas con esquemas de ganadería extensiva, de muy poca inversión. Son siendo tierras de muy buena calidad. Si nada más 2 millones de esas hectáreas fueran manejadas con esquemas agropecuarios, en donde se sembrara también maíz, soya y sorgo, por ejemplo, para resolver los problemas de forrajeros en el país, entonces todavía tenemos ahí otros 16 millones de toneladas, que son un recurso que es una reserva probada de México, pero hay que invertir para hacer para esos logros. Y no hace falta incrementar la producción con maíces transgénicos. Tenemos la tecnología y tenemos los recursos, tenemos a los ingenieros civiles que pueden hacer toda esta parte de lo que tiene que ver con la hidrología del país. Tenemos el conocimiento científico, sabemos cómo hacerlo, somos un país principal productor de maíz esa es nuestra historia. Aquí se inventó el maíz. Hace 10,000 años no había maíz en el mundo. Uno difícilmente puede imaginar, bueno, ¿qué ocurriría si no tuviéramos tortillas, si no tuviéramos tlacoyos, un buen pozole como el que mencioné anoche? Si no tuviéramos, hace 10,000 años esto no habría. Gracias a los 62 grupos étnicos de México, en 330 generaciones nos entregaron el maíz que tenemos ahora. Y ese no es un maíz producto de la biotecnología, esa es la interacción entre el hombre, el habitante de Mesoamérica, y las posibilidades que ofrece la naturaleza. Que los transgénicos son dañinos para la salud, además de los impactos económicos que me quedan muy claro, los impactos sociales que menciona el doctor también. ¿Está comprobado que médicamente son dañinos? Y dado que el efecto de los transgénicos actuales probablemente va a ser crónico y no agudo, como decía yo con el cigarro, ¿no? Una persona no se muere de fumar un cigarro, pero a lo largo de los años se va develando un efecto nocivo. Pocos estudios que hay sí apuntan a que los transgénicos para aplicación agrícola, que son básicamente el maíz que produce su propio insecticida o que es tolerante a los herbicidas, genes de otras especies como de bacterias, de virus, que normalmente en la naturaleza no se pueden combinar de esas maneras. Entonces estas combinaciones novedosas abren incertidumbres, abren riesgos, abren peligros, puesto que los seres vivos no somos costales de genes y las interacciones entre los genes son muy importantes, y entonces surgen todas estas incertidumbres. ¿Hay estudios? Sí los hay, son pocos porque ha habido poco apoyo para esta investigación,
que sugieren que los transgénicos pueden producir alteraciones profundas en el sistema inmunológico y con eso desarreglos de las respuestas inmunológicas de las personas, nuevas toxinas que pueden llevar inclusive a la aparición de algunos tipos de desarreglos celulares que comúnmente llamamos cáncer, o nuevos tipos de virus, ¿no? Y todos estos posibles riesgos están fundamentados en datos científicos sólidos, pero no han sido comprobados porque no ha habido los experimentos. Los pocos que se han hecho en ratas con varias generaciones han probado alteraciones en fertilidad, en el funcionamiento de hígado, de páncreas, de riñones, de todos los órganos que de alguna manera depuran el organismo de los tóxicos, ¿no? Y todo esto sugiere fuertemente que los transgénicos a largo plazo o a mediano plazo pueden estar produciendo efectos nocivos, y esto ha sido recuperado por la Academia de Médicos preocupados por los efectos ambientales en la salud en Estados Unidos, y han emitido una recomendación clara de no consumir transgénicos, han integrado toda esta evidencia. Todo esto lo hemos resumido en un extrañamiento que está publicado en la página de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Es un extrañamiento que resume toda la evidencia. Esto se lo hemos entregado al Gobierno de México directamente. Es abierto, está en la página de la UPS. ¿El Gobierno de México está abierto a escuchar eso? El Gobierno de México no nos ha respondido, y desgraciadamente la respuesta a este extrañamiento ha sido la aprobación de algunas siembras experimentales, que de experimentales no tienen nada, puesto que son desarrollos obsoletos, que no han aumentado. Preguntaba usted si en otros lados del mundo han tenido éxito en aumentar los rendimientos. No, definitivamente no. Estos son datos ya hechos, tomados, recabados por ellos. No han disminuido el uso de agrotóxicos, sino lo han aumentado, y esto es una consecuencia negativa a la salud secundaria. El glifosato, en las cantidades y concentraciones que se está usando, es altamente tóxico, y de esto ya hay una casuística, hay casos ya reportados en laboratorio. En fin, no se usan menos fertilizantes, y esto también es un problema, porque mayor dependencia. Hay mayor dependencia tecnológica. Este es un problema de dependencia, ¿no? Y el uso monopólico de estos recursos y la posibilidad de que contaminen a los recursos públicos también es un problema potencial. Doctor Antonio Turret, ¿no a los transgénicos? Absolutamente no. No hay la menor... Yo en lo personal no tengo la menor duda. Doctor Miguel Altieri, no a los transgénicos. No a los transgénicos, sí a las alternativas que existen, que no tuvimos tiempo de discutirlas acá. Aquí existen métodos alternativos basados en una ciencia agroecológica que permiten elevar los rendimientos, pero también cuidar el suelo, cuidar la biodiversidad, aumentar la salud de la gente y alimentar a la gente con alimentos sanos y que sean accesibles a nivel local. O sea, la agroecología apoya lo que se llama la soberanía alimentaria. Por lo tanto, no a los transgénicos, sí a las alternativas. Doctora. Sí, definitivamente, no a los transgénicos, y un no rotundo al maíz transgénico en su centro de origen, que es México. Gracias por estar aquí. Jessica.